Netflix me encuentro con Legado, un teleculebrón sobreactuado español que se convirtió en un placer culposo para mí. En esta historia, Federico Seligman, un magnate de medios de izquierda de España, descubre que su yerno está hundido hasta el cuello por haber lavado dinero venezolano de los enchufados chavistas. Se dejó engañar por un par de socios para traer dinero de Venezuela. Desapareces 2 años y se va todo a la mierda. Qué poca vergüenza tienes. Con esta premisa decidí verla para saber si de casualidad habría más referencias, por ejemplo, a Delcy Rodríguez, a José Luis Rodríguez Zapatero o al mismo Hugo Chávez, en una historia donde los corruptos de Maduro también esconden sus millones en Madrid. Este gancho de la serie Legado me dio pie para actualizar los escándalos que se han desatado desde Venezuela con los gobiernos socialistas españoles, en más de 20 años de régimen chavista. Por eso, hoy traemos 4 escándalos que superan cualquier guión de Netflix. Traiciones, maletas sospechosas y políticos que juran no saber nada. Quédense hasta el final porque no dejamos nada ni nadie fuera. Incluso hablaremos de las recientes menciones que recibió un expresidente interino de Venezuela, quien inevitablemente salió chispeado del lodazal de la corrupción entre España y Venezuela. Soy Jaime Garbet y esto es G-News, el canal aliado de Casto Ocando News, con las historias que no debes olvidar. Estos 4 escándalos atan al chavismo con los gobiernos socialistas de España desde 2012 hasta 2025. Nombres, pruebas y un espejo con la ficción de la serie Legado, donde el dinero venezolano apesta a traición. Arranquemos. ¿Le preocupa que tenga pagos suyos millonarios de una petrolera venezolana, señor Aldama? 2013. El chavismo nadaba en petrodólares y Raúl Morodo, embajador español bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, se dio un festín. Él y su hijo Alejo desviaron 4.5 millones de euros de PDVSA a cuentas en España y Suiza, con facturas falsas por consultorías que nunca existieron. Vaya pillo terminó siendo don Raúl. El diplomático español fue sentenciado a 10 meses de cárcel, mientras que su hijo recibió 2 años de condena después de negociar y pagar millonarias multas. ¿Se declara culpable de este delito si conforme a cumplir las penas señaladas? Sí, señor presidente. Los españoles crearon 3 empresas para disimular que todos los servicios eran prestados por una sola persona, el hijo de Morodo. Toda la operación no hubiera sido posible sin la participación por parte del gobierno chavista de Juan Carlos Márquez, un exalto ejecutivo de la petrolera estatal venezolana en tiempos de Hugo Chávez. Márquez fue clave en la operación, encargándose de administrar parte de los fondos ilícitos y enlazando a los Morodo directamente con Hugo Chávez y Rafael Ramírez, el zar petrolero de la época, quien autorizó todos y cada uno de los pagos a las empresas de maletín creadas para la trama. Márquez se encontraba prófugo cuando estalló el escándalo y fue capturado en el aeropuerto de Madrid volviendo de Estados Unidos. Fue interrogado por el juez y dejado en libertad con prohibición de salida del país. Pero, poco después, encontraron el cadáver del venezolano en una casa a las afueras de la capital española. Raúl Morodo es apenas el principio de una espiral de negocios ilícitos de distinto tipo, que mantiene viva la relación entre la España gobernada por los socialistas y el régimen de Caracas. José Luis Rodríguez Zapatero, en cuya era floreció este caso, será clave para desentrañar las diversas tramas de corrupción entre el chavismo español y el chavismo venezolano. Su nombre aparecerá una y otra vez. Vayámonos ahora hasta el 2020, aeropuerto de Barajas. Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea y con prohibición de pisar el viejo continente, aterriza con 40 maletas que nadie tocó. ¿Quién la recibe como jefa de Estado? José Luis Ábalos, el ministro de Sánchez, junto a Koldo García y Víctor de Aldama. El presidente Pedro Sánchez dio el OK por WhatsApp, según la Guardia Civil. Vaya comité que le montaron a la vicedictadora, ¿no? En el vuelo también venía, por cierto, Jorge Jiménez, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol,
de que les hablamos hace poco, y quien entregó en cash a Víctor de Aldama $80.000 para, según se conoció de sus conversaciones telefónicas, seguir alimentando la maquinaria. La trama es de película. Koldo y Aldama se embolsaron 54 millones de euros en contratos de mascarillas sin licitación y negociaron 104 lingotes de oro venezolano por $68.5 millones. En legado, el esposo de Guadalupe lava dinero chavista. Aquí, Aldama lava el oro que Delcy vende sin control. Pero el escándalo no termina y aún hoy está vivito y coleando. Por eso es que el pasado 16 de junio, Sánchez, en una rueda de prensa, se mostró como víctima institucional de los hechos. Dijo que desconocía todo y que la culpa era de quienes traicionaron su confianza. Sánchez ahora enfrenta presiones por encubrimiento, mientras se ha negado a dimitir o a llamar a elecciones. Vamos ahora al 2021, en plena pandemia. Pedro Sánchez lanza un salvavidas de 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea venezolana que apenas despegaba. Estratégica. Por favor, si su ruta era solamente hacia Caracas. Esto es un Delcy Gate recargado, con Ábalos otra vez en el ojo del huracán. La aerolínea, que operaba con solo 2 aviones y tenía una cuota de mercado del 0,1% en la aviación comercial española, ya sufría pérdidas millonarias antes de la pandemia. Ningún banco estaba dispuesto a financiarla, por lo que el gobierno tuvo que justificar sus ayudas, argumentando su carácter estratégico para conectar España con Latinoamérica y mantener puestos de trabajo directos e indirectos. La Fiscalía sostiene que Plus Ultra supuestamente utilizó parte del rescate para devolver presuntos préstamos depositados en cuentas en el extranjero pertenecientes a empresas vinculadas a una presunta organización criminal. Esta red estaría implicada en actividades ilícitas, como la venta de oro del Banco Central de Venezuela y otros programas estatales, como los comités locales de abastecimiento y producción, llamados CLAP. Según las autoridades francesas y suizas, estas operaciones se habrían utilizado para blanquear grandes sumas de dinero procedentes de malversaciones cometidas por funcionarios venezolanos. Aunque la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, esta fue rechazada por considerar que los principales delitos ocurrieron en Venezuela y no son de su competencia. El gobierno socialista español dijo que todo estaba legal, mientras la aerolínea agonizaba financieramente, pero sin dejar que los enchufados VIP del chavismo dejen de pasear libres por Madrid. Antes de continuar con el último caso, el del expresidente interino, hablemos de Zapatero, quien siempre será el Joker, un comodín que hasta perdiendo gana. Tiene vela en todos los entierros, como decimos en Venezuela. Según un reporte del medio The Objective del 16 de junio del 2025, Víctor de Aldama, el nexo corruptor del chavismo en España, guarda 2 sobres con pruebas irrefutables de pagos millonarios de PDVSA a José Luis Rodríguez Zapatero. Aldama, investigado por defraudar 230 millones de euros, advirtió en el programa Horizonte que Zapatero sabe de lo que hablo. Le llevé en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo, que explique él qué hacía conmigo. Sino que dé explicaciones el señor Zapatero, porque también le he escuchado en alguna ocasión hablar de mí en algún mal tono. No entiendo por qué este señor habla mal de mí, porque lo único que yo sigo con él es correcto y encima me han pedido que le lleve en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces que explique qué hacía el señor Zapatero conmigo en ese avión, que lo explique él. Estos sobres podrían sacudir la política española, pero también podían probar que Zapatero, uno de los grandes representantes del chavismo en el mundo, podría estar en el centro de una red internacional de corrupción. ¿Cuánto sabe Zapatero? ¿Cuánto oculta? Esto es solo el principio. Ahora veamos el último caso destapado hace pocos días. Recientemente nos enteramos que hasta la oposición venezolana sale en las investigaciones del caso Koldo. Audios de la Guardia Civil pillan a Koldo ofreciendo a Ábalos 500.000 euros al mes de Citgo, empresa controlada por un presidente interino que todos conocemos. El trato: conectar con Sánchez y lograr el reconocimiento del gobierno legítimo interino. Error de Guaidó y de su entorno. Hasta ahora él mismo lo niega.
Los audios recopilados por la Guardia Civil muestran que Ábalos, en 2019, intentó interceder para que Sánchez hablara con Guaidó. Según dice el relato de los audios, Guaidó estaba sumamente agradecido porque sabía que Ábalos se había esforzado para lograr el reconocimiento de su interinato. Desde Miami, el expresidente interino acusa a Pedro Sánchez de traicionar la causa. De Sánchez solo hablé una vez, dijo, cuando me llamó para anunciar el reconocimiento del gobierno interino. Nunca mostró verdadero interés por apoyar la libertad de Venezuela. Con estas revelaciones queda claro por qué, dijo Guaidó. ¿Pero Guaidó realmente estuvo involucrado en esto? Lo cierto es que los tentáculos de la corrupción entre España y Venezuela son muy largos. Desde Morodo hasta Guaidó, la corrupción del chavismo español ha encontrado en el Palacio de la Moncloa un terreno propicio para florecer. El dinero, ya sabemos, no tiene fronteras ni ideología, y los políticos siempre miran para otro lado. Desde Zapatero, Sánchez, Ábalos, todos conectados con Delcy, Maduro, Jiménez y decenas de corruptos de PDVSA. Y ahora también el presidente interino. Su caso termina siendo la cereza de este fétido pastel. Los escenarios de la corrupción chavista son tan comunes en tantas partes del mundo que los guionistas de Netflix encuentran inspiración leyendo noticias sobre Venezuela. Este es el verdadero legado que deja la dictadura de Caracas.